principio, nosotros entrenamos los hijos lo mejor que podamos. Pero hay muchos otros factores. La realidad es que ellos tienen libre albedrío, sus amigos, influencias, televisión, libros, escuela, películas, influencias. Pero nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos dijo, que debemos instruir al niño correctamente. Y luego el factor de la oración. Y casi siempre resulta así, pero no es una cosa mágica. Bueno, yo voy a hacer esto y va a resultar esto. Hay muchos otros factores de la realidad para considerar. Otra cosa, en la cultura mediterránea o Medio Oriente, donde estaba escrito la palabra de Dios, su idioma no tenía puntuación. No podían poner marcas de admiración o de exclamación. No existía. Todo era sin puntuación. Así que para enfatizar algo, ellos tenían que exagerar. Y hablaron en lo que nosotros llamamos hipérbole. Exageración, hipérbole. Y la manera que tú declares algo, que tú digas algo es muy importante, esta exageración para enfatizar. Por eso la Biblia dice que Cristo dijo, si tú quieres seguirme a mí, ser mi discípulo, hay que odiar a su padre y madre. Pero sabemos que él no quería decir odio en la manera que nosotros decimos odio. Pero él estaba tratando de exagerar un punto que te va a costar todo para seguirle a él. Por supuesto, él no quiere que tú odies. La Biblia dice muy claramente, uno de los 10 mandamientos, que debemos que honrar a nuestros padres. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me entienden un poco? ¿Esto es claro? Ok, ¿tú entiendes? Mi esposo entiende y estoy seguro que ustedes entienden. No culpen a Dios por no honrar su promesa. ¿Ok? Jesús dijo, pide lo que quiere y se os dará. Pero si tú mires a otras escrituras, tú vas a ver que hay otros factores, ¿no? Que hay que pedir según su voluntad, según su fe, dice algunos. Todos estos factores son importantes y hay que tomar todo en consideración en esta ecuación. Pide lo que quiere. Dios no es un genio en una botella que tú dices, bueno, quiero esto, quiero el otro. ¡Pum! Ahí está. Esto no es la realidad de la vida, ¿verdad? Pero creemos en la oración, ¿sí? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Ustedes me escuchan? ¿Creen en la oración? ¿Dios es un genio en una botella? Es un botón del hotel que tú llamas y dices, lleva mi maleta, trae mi desayuno al cuarto a las 6 de la mañana, domingo, para que pueda estar en culto al tiempo correcto. Él no hace estas cosas. Nuestra fe no es mágica, está basado sobre cosas reales. Muy bien, hay que entender que el mundo es es incomprensiblemente complejo, ¿ok? Y hay muchas variables en cómo que afectan el mundo, que afectan nuestras oraciones, ¿ok? El número de gente que están orando por algo afecta. La intensidad de la oración afecta. El ayuno afecta. Pero Dios nunca va a usar coerción. Él nunca mueve una persona contra su voluntad. Y si una persona no quiere servir a Dios, es su decisión. Lo que pasa cuando nosotros oramos es que cuando nosotros oramos por cierta persona, entonces Dios puede poner más presión sobre esta persona
para convencerle de su pecado, para que se convierta a Cristo. Nuestras oraciones ponen más, cuando nosotros oramos, Dios puede poner más presión sobre la persona. Es como Dios es imparcialmente parcial. Porque Él no hace nada contra la voluntad de una persona. Nosotros oramos por protección, pero igual no caminamos afuera en la noche en áreas peligrosas sin por lo menos un spray de pimienta para protegernos. Oramos por protección en la noche, pero igual echamos llave, ¿cierto? Okay. Tuvimos una tragedia, yo lo llamo tragedia, en Juventud con una Misión, la organización con quien mi esposo y yo hemos trabajado por 42 años, entrenando jóvenes para ser misioneros, básicamente, discipulándoles. Y hace unos pocos meses se murió uno de nuestros misioneros de 24 años, casado, y para mí era una tragedia, pero algunos dijeron, pero era su tiempo. Otros dijeron, era la voluntad de Dios. Pero había muchos factores humanos, errores humanos. Fue un accidente, sí, pero el joven es músico, me dicen que es un genio musical, que es tremendo en escribir y cantar y todo esto música. Pero tenía auriculares o audífonos en su cabeza escuchando música, cruzando una calle sin mirar para allá, para acá. Otro factor, error humano, el conductor del bus tomó esta curva y lo pegó porque él estaba siendo, según testigos, demasiado veloz. Además estaba distraído en conversación con otra persona. Ahora, yo no creo que Dios estaba contando, Pablo ha vivido 26 años, esos son 9,490 días, ya es tu tiempo. Es el día que yo planeaba. Eso no es mi Dios, esto no es bíblico, entonces no digan esto más, ¿ok? Es la realidad del mundo que vive. Hay leyes que Dios ha puesto y una ley física es que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Y un hombre y un bus no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo sin tumbar uno. Y siempre va a pasar que lo más grande va a tumbar lo más chiquito. Un hombre no puede frente de un bus. Era terrible, para mí era una tragedia. Nosotros tenemos un poco control sobre nuestras vidas, bastante control sobre nuestras vidas. Dios nos ha dado esta libertad de comer bien y vivir más largo, de cuidarnos, ejercitarnos, dormir suficiente, cuidar nuestros cuerpos. Hay accidentes que pasan, pero normalmente si nos cuidamos, podemos evitar muchas cosas que pasarían si no nos cuidáramos. Otra cosa para recordar, que la oración es poderoso y efectivo, y cada oración que usted ora es importante y tiene su efecto y hace una diferencia. Oramos con fe porque Dios lo manda. Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oramos, obedecemos la palabra de Dios, hacemos todo en nuestro poder que podamos hacer. Y sepa que toda persona por la cual tú ores es tocado con energía del reino. Su vida es diferente porque tú oraste por él. Quizá tú no vas a saber esto. Pero oración siempre es efectivo. Y oración siempre hace una diferencia.
Otra cosa, la oración mueve la mano de Dios y como yo dije, Él puede mover sobre una persona cuando tú ores. Y sepas esto, cuando tú llores, Dios llora. Cuando tú se alegra, Dios se alegra. Él vive contigo cada evento que tú estás viviendo. Y Él siente lo que tú estás sintiendo. La Biblia dice que Él está tocado con lo que nosotros sentimos. Entienden que Dios es totalmente bello y hermoso. Totalmente maravilloso. Anhela poner sus brazos alrededor de ti y consolarte. El mundo es complejo. Él está por tu lado. Y Él quiere traer el reino a cada área de tu vida. Pero el mundo es una zona de guerra. Entonces esta mañana, si tú estás en juicio contra Dios, enojado con Dios por algo que Él ha hecho, que tú crees que Él ha hecho, porque Él no apareció cuando tú llamaste, deja esta amargura, deja este resentimiento, deja este juicio contra Dios y contra ti mismo, porque muchos nos culpamos a nosotros por no haber orado suficiente, o ayunado suficiente, ni orado con bastante pasión. Nos culpamos a nosotros mismos. Debemos ir a la palabra de Dios para nuestras respuestas. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios no aparece, aquí hay unas respuestas. Romanos 5:8 nos hace entender que Dios sí nos ama y está poniendo atención a nosotros. Él tiene un amor tremendo, como dice este versículo. Él está movido por cualquier cosa que ocurre a nosotros. Pero sepa que si hay pecado en nuestras vidas, Dios no puede oírnos y por lo tanto no contesta. Isaías 59:1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero sus iniquidades, sus transgresiones, sus pecados han hecho división entre usted y su Dios. Sus pecados han hecho ocultar de su rostro para no oírles. Wow. Quizás usted está aquí esta mañana y sabes que estás en pecado y que no conocen al Señor. Después de cuando yo termino esta mañana, voy a darles oportunidad de conocer este Dios maravilloso que quiere vivir su vida contigo. Y vamos a darle oportunidad de salir y encontrar a este Dios. Gedeón fue al Señor. Y Él es el que dijo, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En Jueces 6:13. En Jueces, todo el capítulo, tú vas a leer por qué Israel estaba en esta posición que pensaban que Dios los había abandonado. La razón era pecado. Estaban sirviendo a otros dioses, ídolos. Y lo que pasa es Dios no tiene que mandar juicio cuando tú estás en pecado. Tu propio pecado produce su juicio. Dios simplemente quita su mano de bendición de nosotros y nosotros recibimos los resultados de nuestro pecado. El resultado del pueblo